conversar con Yoiris Sosa, corresponsal de Unión Radio en Táchira, a propósito del sismo que, por cierto, se registró en Bogotá, en Colombia, un sismo de 6.1 en la zona cercana a Bogotá, en nuestro país hermano vecino Colombia. Además, entiendo que tuvo varias réplicas de magnitud parecida, pero un poco conocer con Yoiris cómo se sintió en Táchira, bueno, por la cercanía, por supuesto, del territorio, si efectivamente se sintió y si hubo consecuencias a propósito de este sismo que se registró primero al mediodía y luego hubo otro en horas de la madrugada, también de 5.1. Buenos días y bienvenida, Yoiris. ¿Me escuchas? Buen día, Chirri. Sí, perfecto. Yoiris. Bueno, te preguntaba si, bueno, primero hubo uno en el mediodía del día de ayer, de 6.1 en Bogotá. ¿Se sintió el temblor en Táchira y hubo alguna consecuencia producto de este? Sí, el temblor realmente se sintió Tengo mala comunicación, Yoiris. Te en escu- muchas personas reportaron haber. Yoiris, no te escucho bien, te escucho entrecortado. A ver si ahorita retomo la comunicación. Me decías. Ok, que el temblor se sintió específicamente en San Cristóbal, donde varias personas reportaron pues, haber sentido este movimiento telúrico. Incluso, bueno, yo también sentí este movimiento telúrico cuando estaba en un ascensor, fue bastante fuerte, aun cuando el epicentro fue, como bien lo dices, en zonas cercanas a Bogotá. El primer epicentro o el primer temblor se dio cerca de El Meta. Posteriormente se dieron varias réplicas, tengo entendido, por la página de sismología de Colombia, que fueron 7 réplicas aproximadamente. Ya el segundo temblor que se sintió aquí en San Cristóbal fue aproximadamente a las 2:15 de la tarde, ya estaba más cerca. La réplica fue el epicentro en Santander, ya muchísimo más cerca, porque el primero que se dio en Bogotá es como decir que se hubiese dado en Caracas el temblor y lo hubiésemos sentido aquí en el estado Táchira, que justamente fue como la sorpresa para muchas personas haber tenido la sensación de este temblor, de haber estado tan lejos. Ujú. A ver, ya estamos un poco acostumbrados a sentir los temblores o las réplicas de los temblores que se dan en Santander, porque estamos bastante cerca. Ujú. Sin embargo, Bogotá está a la misma distancia y a las mismas horas de distancia incluso que Caracas, para nosotros. Sí. Ahora, hubo otro en la noche de 5.1. ¿Ese se sintió también en el territorio tachirense? No, el de la noche sí no fue sentido por las personas en el estado Táchira, no se reportaron personas diciendo que habían sentido este movimiento telúrico. Si tuvimos contacto con personas de protección civil fue en las horas de la 1:05 de la tarde, Ujú. posteriormente como a la 1:17 y después a las 2:15 de la tarde, cuando se sintieron estos 3 movimientos que fueron en el Meta, posteriormente en Villavicencio y después en Santander. Sí se reportaron, como te digo, personas diciendo que habían sentido los movimientos telúricos, que algunos edificios se desalojaron por precaución. Ujú. Sin embargo, pues Protección Civil indicó que no se reportaron ni daños materiales ni personas afectadas, aún que en este momento se encuentran en riesgo debido a que sufrieron sus columnas y sufrieron sus edificaciones algún daño, pero por lluvias. Y estaban ya estas viviendas en riesgo, pero con el movimiento telúrico no se vieron más afectadas. Te agradezco mucho, yo dirijo el reporte, corresponsal de Unión Radio en Táchira. Voy con Natalia Angulo, corresponsal del Pitazo en el estado Zulia. Buenos días y bienvenida, Natalie. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, buenos días. Te agradezco mucho que nos atiendas. Bueno, ¿cómo se sintió el sismo que ocurrió en Bogotá, en Colombia, en el estado Zulia? Bueno, aquí muy pocas personas manifestaron que sintieron el sismo. Al menos yo no lo sentí, pero en redes sociales algunos usuarios sí reportaron haber sentido un poco el sismo. Aquí lo que ocurrió en el municipio de Santa Rita es que se derrumbó una iglesia, Mm. la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Aranzazú, por lo cual las autoridades aún investigan si tiene alguna relación con el sismo o fue porque los cimientos de la iglesia estaban muy deteriorados. Ellos presumen que podría ser una de las causas del sismo
porque ocurrió justo minutos después del movimiento telúrico. Sin embargo, eso todavía no está confirmado y lo están investigando. Allá dentro de la iglesia, ¿en ese momento había gente? No, para el momento, el templo se derrumbó cerca de las 2 de la tarde, no había gente porque no era hora de misa y tampoco las personas que trabajan allí estaban almorzando. También, según lo que ellos reportaron, las reliquias quedaron, donde estaban las reliquias resguardadas, quedaron intactas y ya, bueno, ya fueron aseguradas en una capilla alterna. Sí, ahora, de esta estructura, ¿no?, que ocurre colapso en minutos después del sismo, vi, de hecho en el video hay 2 estructuras más que quedaron intactas. La pregunta es si están afectadas también, o la orden es no entrar definitivamente a los ritos que se hacen allí en este momento, ¿no?, a pesar de que 2 quedaron en pie. Quedaron, la orden es incluso no circular alrededor del templo, porque hay unas paredes que, aunque quedaron levantadas, están de lado y temen las autoridades que se puedan desplomar. De hecho, los representantes de la gobernación de Zulia prometió que el templo había que demolerlo y prometieron volver a construir el templo. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con personas que estaban cerca del área en ese momento? Bueno, no, ahorita no tengo los contactos de ellos. No, si tú tuviste la oportunidad de conversar con ellos, con los que reporten que en el momento que cayó, ¿qué ocurrió, no? Si el movimiento definitivamente se sintió, si en algún momento en el pasado ya estaban las bases de esta iglesia afectadas. Testigos que vieron el hecho reportaron que iban caminando y de pronto vieron caer la estructura, no manifestaron haber sentido el movimiento telúrico. Lo que sí es que ya los trabajadores de la iglesia habían reportado que necesitaban remodelar la iglesia, pero sobre todo habían pedido la pintura. Como es una iglesia que fue reconstruida en 1955, hace años, ya tenía problemas de corrosión y grietas en los cimientos. Por eso que Protección Civil, con quien hablamos, sí dice que siguen investigando cuáles fueron realmente las causas de que se diera la estructura. Yo te agradezco mucho el reporte, Natalia Angulo, corresponsal del Pitazo en el estado Zulia. Bueno, de esta forma se sintió y fueron las consecuencias justamente en una iglesia allí en Santa Rita que colapsó minutos después del sismo. Sin embargo, los habitantes, como dice Natalia, al menos del Zulia, no reportaron que hayan sentido el sismo, al menos en gran magnitud. Diferente fue en Táchira. En Táchira, pues sí, como nos reportó Iris, sí hubo quizás personas que manifestaron que sintieron el sismo. Aquí en Caracas, yo en lo particular no me enteré, sino fue posteriormente con las noticias que hubo un sismo. Hay gente que sí reporta que se sintió. De hecho, en Caracas fueron desalojadas las personas que estaban en Parque Cristal y a Torre Telefónica por el sismo, quizás de forma preventiva. Sin embargo, sí hay reportes de que sintieron algunos por la zona, en el municipio de Chacao específicamente, o así lo reportó el alcalde, que sí se sintió el sismo que afectó Bogotá. Estamos hablando de un temblor de 6.3 que sacudió el jueves a buena parte de Colombia. Y luego, por cierto, hubo varias réplicas, ¿no? Pero hubo otro de 5.7 y de 5.1 que en un boletín preliminar informó que fue una réplica en la noche de este jueves. Sin embargo, estos dos no se sintieron, al menos aquí en Venezuela. Ya van más de 40 réplicas. 6:51, vamos con nuestra recomendación.